Hermanos, les pido que oremos y que busquemos al Señor suplicando su presencia especial para exponer esto, porque lo que vamos a tratar hoy es muy importante. Básicamente vamos a tratar es cómo restaurar con amor, a frescura, la relación con alguien que ha pecado contra nosotros. O sea, la persona me ha ofendido, me ha hecho daño, me ha hecho sufrir. ¿Hay algo que yo debo hacer? Sí, la Escritura nos dice que sí hay algo que debemos hacer. ¿Qué debemos hacer? Pero ¿cómo hacerlo? Y esto tiene que ver mucho en las parejas, pero tiene que ver con los padres e hijos. ¿Qué debo yo hacer o qué puedo yo hacer hacia alguien que me ha hecho daño? Ya yo lo he perdonado, ya tiene todo mi perdón, pero hay algo que puedo o debo hacer, y eso es lo que vamos a ver hoy. Y espero que el Señor traiga aliento a nuestros corazones, nos bendiga y que esto abunde para su gloria y el bien nuestro y de otros. Vamos a orar. Padre nuestro, qué bueno es leer juntos, qué bueno es cantar juntos y ahora sentarnos y escuchar tu palabra. Ten misericordia de tu siervo en su gran debilidad y de cada uno aquí, y que la palabra predicada abunde para la gloria y exaltación de Cristo, pero para bien de nuestras almas, porque necesitamos aprender de nuestro Salvador, hacerle bien a aquellos que nos han hecho mal, o a aquellos que nos han hecho sufrir, o a aquellos que nos han causado dolor. Padre, te lo suplicamos en el nombre, por los méritos del Señor Jesucristo. Amén. El tema del perdón es crucial en la vida cristiana. De hecho, yo les voy a decir, hermanos, nadie puede vivir la vida en Cristo sin perdonar a otros. Si hemos sido perdonados, si estamos en un mundo de pecadores, vamos a ser ofendidos. Otros van a pecar contra nosotros. Eso es inevitable. Pero ¿cómo vamos nosotros a manejar el dolor, el malestar, el daño que otros nos han causado? ¿Cómo vamos a mirar a aquellas personas que nos han decepcionado? ¿Cómo vamos a mirar a las personas que nos han hecho heridas, que tienen ya sanidad, pero tienen una cicatriz y una marca? ¿Cómo vamos nosotros a manejar en nuestra mente, en nuestro corazón, a estas personas que nos han hecho algún daño, por quien tenemos una gran pérdida en nuestra vida? Si nosotros no aprendemos eso de la Escritura, vamos a vivir con una amargura en el corazón y en un estado de dolor y en un estado de pobreza espiritual. Pero lo más fuerte para mí es lo que dice Mateo 18, como vimos. Vamos a estar bajo los verdugos de Dios, y el que no perdona va a sufrir de estados emocionales depresivos, de amargura, de ira, de insatisfacción, de falta de contentamiento. Va a tener luchas, y esta es la disciplina amorosa de Dios diciendo: hay algo que tienes que resolver, y eso es perdonar de todo corazón. ¿Se puede dar un perdón parcial? ¿Se puede dar un perdón condicional? Yo te perdono hasta aquí, o yo te perdono pero no, o yo te perdono hasta este punto, o yo te perdono si tú haces esto. Pero la Biblia no dice eso. El ejemplo es perdonar de todo corazón, y eso es imposible sin la obra de Dios en nuestro corazón. Lo que para nosotros es imposible, para Dios es posible. Y hemos dicho 5 componentes de un corazón perdonador. El primero es este: el corazón perdonador toma en cuenta a Dios. Tiene que tener una relación saludable con Dios, devocional. Tiene que tener una conciencia de la soberanía de Dios en todo y el propósito de Dios en todo. Y tiene que tener conciencia también, en ese mismo sentido, de que Dios usará esto para mi bien, y no ha sido algo que está fuera de la mano o el alcance de Dios. Pero además de esto, el corazón perdonador también toma en cuenta el daño que le han hecho. Es decir, no es que el perdón dice hay que olvidar. Hermanos, Dios no nos hizo así. Nosotros no olvidamos ni borramos de nuestra memoria, sobre todo el daño que nos han hecho. Pero el corazón perdonador puede decir: yo recuerdo lo que me hiciste, ha sido tan triste, tan doloroso, pero por encima de esto, en el nombre de Cristo, yo te perdono de todo corazón. No hay dolor en mi alma. En tercer lugar, el tercer componente es que el corazón perdonador perdona antes de que el ofensor le pida perdón. Y eso lo hemos visto hasta aquí. Este es el 7º mensaje. Y
El asunto está que no está dependiendo de que tú me pidas perdón. No, yo te perdono. Lo vimos en el Señor en la cruz, perdonando a sus agresores, a sus homicidas. Lo vimos en Esteban, lo vimos en el corazón de José, lo vimos en el corazón de David y en el corazón de Pablo cuando envió a Onésimo de regreso a Filemón. En cuarto lugar, el corazón perdonador argumenta a favor del ofensor. Dice algo, el Señor dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. No les tomes en cuenta este pecado, dijo Esteban. José dijo, ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo encaminó para bien. No os entristezcáis. Hermanos, una de las maneras en que nosotros sabemos si nuestro corazón ha sido sanado, perdonando de todo corazón, es con lo que decimos del ofensor, porque de la abundancia del corazón abre la boca. Si cuando le hablan del ofensor usted dice, bueno, yo no le deseo realmente mal, no, por mí simplemente si lo mata un tren, bueno, así fue. No, usted está mal si usted está pensando que un tren sea el que le choque o que se caiga de un edificio. No, hay problemas en su corazón, ¿ve? Porque eso que dice revela lo que hay en el corazón. Y en último lugar, el corazón perdonador se dedica a hacerle bien al ofensor. Y respondimos a la pregunta, ¿y si yo no lo siento? Recuerden que nosotros no andamos por sentimientos, sino por fe. Nosotros actuamos y el Señor nos sana mientras actuamos. Recuerdan que vimos el caso de los leprosos. Él le dijo, vayan al sacerdote. Y mientras iban fueron sanados. De manera que actuamos y Dios obra en nuestro corazón. Hoy tenemos un modelo de cómo hacerle bien al que nos ha traicionado, al que nos ha defraudado, al que nos ha hecho mal. Y para eso les pido que abran sus Biblias en el último capítulo del Evangelio de Juan, Juan capítulo 21, para que juntos veamos aquí cuando el Señor Jesucristo se acerca a sus discípulos que están pescando para restaurar a Pedro al ministerio. Juan capítulo 21, y este capítulo, yo lo que voy a hacer, hermanos, es que lo voy a leer del 1 hasta el 23, y luego vamos a caminar por él. Juan capítulo 21, del 1 al 23. Y quiero que por favor vaya viendo conmigo con cuidado el pasaje y luego volveremos. Leo la palabra de Dios. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Y fueron, entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Les respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado.
Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Y cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Hasta ahí vamos a leer. Muy bien. Mis hermanos, hay tantas cosas en este pasaje preciosas para referir, para tratar, pero yo quisiera que ustedes y yo nos pusiéramos a entender por un momento que lo que vemos aquí es el Señor restaurando a un discípulo que lo había negado con maldición. Esta es una labor de sanidad lo que Jesús está haciendo en el alma de un discípulo herido, afectado por su pecado. Y de ahí vamos a sacar qué hacemos cuando alguien ha pecado contra nosotros y nos ha hecho daño. Noten, hermanos amados, la Escritura nos dice en Gálatas 6, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Nosotros debemos ser buenos, hacer el bien como nuestro Padre Celestial hace bien, haciendo salir su sol sobre buenos y malos. Aún a nuestros enemigos debemos hacerle bien. Eso solamente se puede encontrar, predicar y entender en la fe cristiana. Con eso en la mente, noten que dice el versículo 1. Después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos. Y nosotros vemos aquí que el Señor Jesucristo se estaba apareciendo a sus discípulos y esta es la tercera vez. Mira el versículo 14. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos. Este relato de Juan 21 es como un abono en la revelación especial. El capítulo 20 pudiera ser el final del Evangelio. Jesús resucita, Jesús se le aparece a los discípulos y si ustedes se dan cuenta, ese nos muestra el capítulo 20 cuando él se le aparece a María Magdalena, luego a los 12 discípulos donde no estaba Tomás y luego a Tomás. Ahí se pudo terminar, pero Dios quiso añadir esta experiencia, hermanos, para enseñarnos cómo Él restaura los suyos, pero cómo nosotros debemos restaurar una relación también. El Señor nos dice, la Biblia nos dice que Él se apareció 12 veces resucitado, 12 veces a María Magdalena. Él apareció a los 2 discípulos en el camino de Emaús. Él apareció a Pedro de manera personal. Y aquí nosotros nos encontramos, como les digo, con una aparición particular con la intención de restaurar a Pedro. Ahora quiero que veamos el versículo 2, a quienes en particular nos refiere la Escritura aquí. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de los discípulos. Yo he llamado a este texto en este momento ahí la condición del ofensor. O sea, ¿quiénes eran estas personas?
Noten que ahí hay 7 discípulos citados, pero solamente 3 de ellos son mencionados por nombre. En la escritura, hermanos, no hay coincidencia, no hay cabos sueltos, hay una intención. Y noten ustedes que esos 3 mencionados son Simón, Pedro. Y ustedes tienen que estar conscientes de que cuando la Biblia dice Simón Pedro, está haciendo una referencia especial cuando no le dice simplemente Pedro. Es como cuando nuestros padres nos llaman por el nombre completo. ¿Usted sabe lo que significa eso? ¿Lo han notado? O cuando nosotros llamamos a nuestros hijos con su nombre completo. Eso significa bandera roja. Algo hay. Bueno, pues aquí están diciéndole Simón, que tiene que ver con su pasado, Pedro. Pero además dice aquí, Tomás, llamado el Dídimo, y Natanael, el de Caná de Galilea. Déjenme dar una nota de estos 3 hombres. ¿Por qué son mencionados? Voy a venir de atrás para adelante porque nuestros ojos están en Pedro. Natanael, Juan capítulo 1. Vea conmigo allí quién era Natanael. En Juan capítulo 1, a partir del versículo 44 se nos habla de él. Versículo 45 específicamente. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Ahora, oigan qué tipo de personaje era Natanael. Oiga, versículo 46, Natanael le dijo, ¿y de Nazaret puede salir algo de bueno? Ok, se lo voy a explicar ahora y se lo voy a explicar a usted. Imagínese que le diga, alguien esté hablando de usted y diga, no, el hermano Juan de Guatemala. Y dice, ¿y de Guatemala puede salir algo bueno? O no, el hermano José de México, y de México puede salir algo bueno. O José de República, y de República Dominicana puede salir algo bueno. Ya saben cómo era Natanael. Miren cómo fue que comenzó. Y de Nazaret puede salir algo bueno. Seguimos leyendo. Versículo 47. ¿Qué le dijo Felipe? Ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael, sabiendo Jesús cómo Natanael podía expresarse y se había expresado de él, porque él lo sabe todo, escuche lo que dice. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Bendito sea nuestro Salvador. Uno habla mal de él y él habla bien de uno. Seguimos. Y le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Y respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Ahora oigan el gran Natanael, versículo 49. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. En otras palabras, este fue un hombre de un espíritu rápido que reconoció quién era Jesús. Sin embargo, abandonó a Jesús en el momento del arresto. Por eso lo mencionan allá. Yo entiendo que Jesús también lo fue a restaurar, aunque no hay detalles de esto. Volvamos a Juan 21. El segundo de la lista, dice aquí, es Tomás. Estoy viniendo de atrás para adelante. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo. Hermanos, ¿recuerdan quién fue Tomás en el grupo de los 12? Tomás fue el campeón olímpico, que pueden ver ahí en el versículo capítulo 20. El Señor se le aparece al grupo y dice aquí el versículo 24, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y le dijeron los otros, al Señor hemos visto. Y él dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. No importa lo que el Señor dijo, no importa lo que ustedes digan. No, si yo tengo que tocar con mis manos y yo voy a creer. Ese campeón Tomás es el otro que se menciona aquí cuando Jesús se aparece. O sea, si ustedes se dan cuenta, hermanos, es como personas que hablan, es personas que saltan, hacen profesión y que lo que merecen en este momento por lo que hicieron, ya resucitado, es como una buena disciplina. Por haber hablado así, por haber actuado así. Y hermanos, y el primero de la lista, Simón Pedro. Simón Pedro fue un discípulo valioso.
Cuando él conoció al Señor Jesucristo en un contexto parecido al que estamos mirando aquí, es decir, en un contexto de una pesca, él cayó de rodillas y reconoció que este era el Señor, y ahí tuvo la primera impresión diciendo: apártate de mí, yo soy pecador, tú eres santísimo. Es el mismo Simón Pedro. Más adelante el Señor le dijo: yo te voy a hacer un pescador de hombres. Y él mismo fue cuando el Señor dijo: ustedes todos se van a escandalizar, quien dijo: Señor, yo nunca me voy a escandalizar de ti, aunque todos ellos te nieguen, yo nunca te voy a negar. Y saben que él lo negó 3 veces. Y 3 veces lo negó, y cada vez iba aumentando la gravedad de la negación. Ahora el tiempo no me permite verlo, pero al principio dijo: no sé de qué me hablan, no lo conozco, y después comenzó a decir malas palabras, a maldecir, para que se dieran cuenta que él ni lo conocía ni andaba con él. ¿Usted se imagina lo que eso significa? Amados míos, a ese hombre el Señor fue a restaurar. El Señor fue a bendecir. Fue un discípulo muy participativo, fue un hombre que se entregó, y nosotros lo vemos cuando el Señor preguntó: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Él fue el único que por revelación del Padre dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dijo: eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y luego dice: eso que dices, esa confesión, sobre eso edificaré mi iglesia, y a ti serán dadas las llaves. ¿Saben qué, hermanos? Por eso hay tantos cuentos de Pedro en el cielo, que es el que tiene la llave y el que recibe a los que mueren y van allá. Ustedes han oído eso, seguro. Porque Dios le estaba hablando de un lugar particular que él tendría en la iglesia. Y cuando ven el libro de los Hechos en Pentecostés, es Pedro el que está predicando. Y él es quien, vamos a decirlo así, Dios utiliza en el establecimiento de su iglesia en Hechos al principio. Luego viene Pablo. Pero Pedro fue clave en el establecimiento de lo que hoy conocemos como la iglesia local. Eso fue lo que el Señor le dijo. Ahora bien, el Señor aquí le va a conceder a Pedro una restauración, una muestra de amor. Él le va a conceder a Pedro una segunda oportunidad. Y nuestro Dios es el Dios de una segunda oportunidad. Vamos a ver cómo Él le hace el bien. Noten ustedes que el mismo Pedro es quien convida al grupo para que se vaya a pescar, versículo 3, abandonando prácticamente a lo que Dios le había llamado. Ellos dejaron las redes y siguieron al Señor, y aquí volvía otra vez allá. Y los otros le siguieron. Él tenía una posición de liderazgo, dice el versículo 3. Ellos fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Y hermanos, ahí está un punto de frustración. No les estaba yendo bien en el negocio de la pesca del que habían vivido toda su vida, porque el llamamiento de Dios era en otra dirección. Quiero que guarden eso bien ahí. No había fruto, no había un pez, la noche entera no habían pescado nada. Guarden eso ahí en su mente. Pero noten aquí ahora cómo el Señor actúa para bendecir y hacerle bien al que le había abandonado, al otro que no quiso creer, o incrédulo, y a aquel que se había precipitado de esta manera y sabiendo quién era lo abandonó. Noten cómo el Señor los trata. Versículo 4. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Primer paso. Aquel que va a hacer el bien, mis queridos hermanos, se acerca, busca a la parte ofensora. Yo tengo que hacer una aclaración necesaria. Miren, hermanos, todos los casos no son iguales. ¿Qué significa eso? Bueno, que José perdonó a sus hermanos, pero él no salió de Egipto a comenzar a caminar por todas las tierras vecinas a ver dónde estaban sus hermanos para decirle que lo perdonaba. Ellos llegaron a Egipto y él los perdonó. Todos los casos no son iguales. David iba saliendo y aquel hombre se le salió al encuentro, y aquel hombre volvió después, pidió perdón y él lo perdonó. ¿Qué significa esto, hermanos? El bien hay que hacerlo con sabiduría. Y hay personas que probablemente le hicieron daño a usted en su pueblo. De ninguna manera yo le estoy recomendando que compre un boleto, se vaya en un avión a su pueblo y comience a buscar a esa persona en donde quiera que esté para decirle: yo te perdono. No, probablemente usted no va a ver a esa persona jamás en su vida. ¿Quién sabe si murió? ¿Quién sabe dónde está?
Entonces, cada caso no es igual, pero yo creo firmemente que esto sí se aplica en un contexto familiar. El marido con su mujer, los padres con los hijos, los hermanos entre ellos, personas con quienes usted trata, personas que están cerca de usted, con quien usted va a compartir su vida y le han hecho un daño. ¿Qué debe hacer usted? Primero, vaya donde la persona y hable con ella. ¿Acaso no es eso lo que el Señor Jesucristo dice en Mateo? ¿Recuerdan lo que dice? Si tú traes tu ofenda al altar y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ve y ponte de acuerdo con tu hermano. Eso significa que yo he hecho algo malo y esa persona me lo está requiriendo a mí. Pero también en Mateo 18 el Señor dice que si tu hermano peca contra ti, ve. O sea, nuestro deber es ir y hablar con la persona. El Señor fue donde estaban los discípulos. El Señor se apareció donde estaban los que le habían abandonado. Leemos versículo 4. Iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Y perdón, hermano, quiero dar una nota. El Señor estaba pendiente de Pedro. Marcos nos cuenta que cuando el ángel se apareció resucitado allí en la tumba que Jesús había resucitado, el ángel le dijo a las mujeres, digan a los discípulos que voy adelante, y a Pedro. Dios le mandó un mensaje a Pedro. Él estaba atento de esto. Miren el versículo 4. Iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Ahora vean, preguntas. Versículo 5. Hijitos, ¿tenéis algo de comer? Dijeron no. Eso era algo, hermanos, ofensivo. En el sentido, perdón, no ofensivo, humillante. Era algo doloroso para sus discípulos. Haber pasado toda la noche sin pescar y no tener nada que comer. Aquí hay una intención. Aquí hay una intención. Es como una persona que vive trabajando en 2 o 3 empleos como los que usted conoce en este país. Y usted le hace una pregunta sencilla. ¿Y cuánto tienes ahorrado? Nada. Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Para qué te estás matando como te estás matando? Esa es la intención. Esa es la intención. Toda la noche pescando. ¿Tienen algo? ¿Han agarrado algún pececito? Nada. ¿Ustedes se están dando cuenta de lo que están haciendo con su vida? ¿En qué están invirtiendo su vida? Hermanos, yo creo que la pregunta es pertinente para nosotros. Probablemente hay gente aquí que está trabajando, mire, que no le da la vida. Yo conozco una persona que trabaja tanto que se duerme donde quiera que se siente. De verdad. Se sienta, mire, se sienta en el carro, se duerme. Se sienta, o simplemente a veces, oiga bien literalmente, está conversando y se duerme. Está comiendo, muerde y al ratico cabecea. Es que trabaja tanto. Y usted le pregunta, ¿y dónde está? ¿Dónde está el fruto? Nada. Eso es frustrante. Y eso es lo que el Señor está diciendo. O sea, fíjense lo que están haciendo. ¿Dónde está el fruto? ¿Dónde está el resultado? Nada. Hermanos, sigamos leyendo. ¿Tenéis algo de comer? Les respondieron no. Versículo 6. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Ustedes son pescadores expertos, pero yo les voy a decir cómo lo van a hacer. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Hermanos, ¿alguna vez los discípulos vivieron algo parecido con el Señor Jesús? ¿Recuerdan? Sí, el Señor en un momento le dijo a ellos, tiren la red hacia la derecha y sacaron peces. El Señor le estaba recordando ese tiempo en que me obedecieron, comenzamos, y miren qué bien, soy yo. Y ese fue un medio para que en ese momento el discípulo a quien Jesús amaba, este es Juan humildemente hablando de él, versículo 7, le dijo a Pedro, es el Señor. Y Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Miren aquí por un momento, ¿qué debes hacer para hacerle bien al ofensor? Primero, ir donde la persona está. En segundo lugar, ayúdale en su tarea. Y eso parecería chocante, porque el Señor bien pudo pararse en la orilla y decir, ¿tienen algo de comer? No. Muy bueno que no tengan nada de comer, porque yo los llamé a ustedes para ser pescadores de hombres. Qué bueno que le esté yendo mal. No, mire, Él le dio peces. Él los bendijo en la situación en que estaban.
tú quieres hacerle el bien a la persona, acércate a la persona e involúcrate en lo que está haciendo. Oh, hermanos, nosotros como padres debemos hacer eso con nuestros hijos, en la medida posible, involucrarnos en lo que están haciendo. Pero hay aquí algo más. No solamente ayudarle en lo que están haciendo y guiarles a entendimiento. Noten lo tercero. Dice aquí en el versículo 9 que después que Pedro fue y se tiró nadando, y ese es Pedro, versículo 9, al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. ¿Saben? Otra marca del que va a hacerle el bien, no solamente se acerca, no solamente le ayuda en su tarea, ahora miren, le da un regalo. ¿Saben lo que dice la palabra de Dios en Proverbios? Que la dádiva alegra. Me hiciste daño, pero es aquí un regalo que yo te doy. Y saben, hermanos, que la mente natural a veces no entiende esas cosas. Solamente en Cristo. Por eso dicen, miren vuestro Padre que hace salir su sol sobre buenos y malos. Al que me ha hecho daño, he aquí una bendición para ti. Tú me has hecho daño, tú me has faltado, me has herido, pero he aquí una bendición. El Señor les tenía una comida, un desayuno. Hombres presentes, el Señor sabía cocinar. Yo no sé cuántos hombres aquí le hacen desayuno a su familia. Qué bueno. Yo hago desayuno por lo menos los domingos en mi casa. Pero qué buen gesto, ¿verdad? Y no son nuestros enemigos, imagínense, eso es la familia. Pero qué buen gesto hace el Señor aquí. Y aquí algo que podemos hacer para el ofensor, hacerle un bien. He aquí, Él les preparó algo de comer. Obviamente fue un símbolo, no era suficiente, y por eso el Señor le dice en el versículo 10, traed de los peces que acabáis de pescar. ¿Y quién fue? Simón Pedro. Sacó la red a tierra llena de grandes peces, y hermanos, alguien había contado los peces, 153. Imagínense, fue tanto que comenzaron a contarlo. Es como que alguien le regala a usted un manojo de dólares envueltos. Y cuando usted ve ese rollito, te dice, ¡wow! Se va a una esquina y comienza a contar a ver cuánto fue que le dieron. Esto fue lo que hicieron ellos. Ellos recibieron esta bendición y dijeron, pero Señor, esto es demasiado. Y comenzó uno de ellos a contar, 153. Ahora, amados míos, lo cuarto que debemos hacer, y miren, el Señor le preparó todo. Miren el versículo 11, no debo dejar de llamar la atención. Subió Simón Pedro, sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aún siendo tanto la red no se rompió. Pero ¿vieron el contexto en que lo hizo? Versículo 9. Miren cómo estaba el lugar. ¿Qué dice allí? Vieron brasas puestas. ¿Cuándo fue la última vez que Pedro, con relación al Señor, había estado alrededor de un fuego? ¿Recuerdan ustedes? Cuando lo negó. Ahí no hay cabos sueltos. El Señor quería que Pedro tuviera en su mente ese momento en particular. Y por eso les digo, hermanos, no nos vamos a olvidar de las cosas que hemos hecho o los que nos han hecho mal. No nos vamos a olvidar. Y las cosas con las que hemos defraudado al Señor, probablemente tampoco las vamos a olvidar, lamentablemente. Pero noten algo más. El versículo 12. Jesús les dijo, venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. ¿Saben por qué, hermanos? Porque ellos de verdad entendían que algo el Señor estaba arreglando y no se atrevían ni siquiera a preguntarle. Si usted va a hacerle el bien a un ofensor, he mencionado tres cosas. Vaya donde él esté. ¿Cuál es la segunda? Ayúdelo. La tercera, un regalo. Muéstrele su amor. Cuarta, diríjale la palabra. Diríjale, háblele, tráigale el tema. Noten qué hace el Señor. Él comienza a hablar con él, con ellos. Versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, pero tengo que hacer una parada antes de la comida y antes de la palabra. ¿Qué dice ahí? Cuando hubieron comido. ¿Qué significa eso, hermanos? Que el Señor
fue prudente escogiendo el momento en que iba a hablar del problema. ¿Qué significa? Bueno, la palabra de Dios dice que la palabra dicha en su tiempo como conviene es algo precioso y sabio. Hermanos, miren, si nosotros queremos hacerle el bien a una persona, tengamos cuidado sobre el momento en que vamos a hablar con la persona, sobre todo lo vamos a reprender. Yo no sé cuál era el nivel de apetito de los discípulos en ese momento. Tenían la noche entera ahí. Ahora, yo sí sé que el agua da hambre. Y yo sí sé lo que es un hombre con hambre también. Antes del Señor reprender, ¿sabe lo que él hizo? Coman. Matrimonios presentes. Antes de ustedes resolver asuntos, coman. Comidos los dos, contentos los dos. Ahora vamos a hablar de lo que sea. Pero no con hambre, sobre todo mujeres. Y se lo digo a las más jóvenes aquí, oiga, no traten cosas con un hombre hambriento. Porque el hombre a veces piensa con el estómago. Yo no sé por qué, hermano, pero al hombre usted tiene que darle comida. Y después que lo tiene ya comido, vamos a hablar, y él negocia lo que sea. Pero comido, sí, hambriento tiene problemas. Las mujeres tienen más dominio propio regularmente. Pueden haber excepciones. Después que habían comido, ahora vamos a resolver el problema. Él escogió el momento. En segundo lugar, escogió también la forma y las palabras. Noten que él en el versículo 15, 16 y 17 trató lo mismo. Simón, hijo de Jonás, y estaba refiriéndole antes, tú has vuelto atrás. Yo sé que has nacido de nuevo, pero hermanos, hay un problema. Aunque hemos nacido de nuevo, por el pecado remanente a veces actuamos como personas en nuestra vieja naturaleza. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y eso fue expresamente la primera palabra que el Señor está utilizando allí. En el griego es una palabra que habla del amor intenso. Tú has dicho que me amas intensamente. Y miren la referencia, ¿me amas intensamente más que estos? Y la respuesta de Pedro fue, yo siento afecto por ti. Esa fue la palabra que él usó. Yo siento afecto por ti, pero no le dijo te amo intensamente, ni siquiera le mencionó a los otros. ¿Recuerdan lo que él dijo cuando dijo me van a negar? Pedro dijo, aunque todos ellos se escandalicen, yo no. Ahora Pedro no se comparó con nadie. Él había aprendido la lección. Estaba herido y el Señor lo sanaba. La segunda vez le preguntó, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y las 3 veces apeló al conocimiento. Versículo 17, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? No le menciona a los demás. Y Pedro se entristeció de que le dijese la 3ª vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Quiero hacer una aclaración. Primero, ¿por qué él le dijo y qué significa más que estos? Algunos creen, ¿me amas a mí más que los peces y la pesca? ¿O me amas a mí más que a los demás me aman? Y hermanos, yo pienso que esto segundo es lo que el Señor le dice. Sobre todo, ¿por qué 3 veces le pregunta? Alguien dice porque 3 veces lo negó. Y alguien ha dicho, bueno, eso no es gracia. Él no estaba cobrándole, pero hermanos, yo creo que él quería que recordara esa situación, pero no para aplastarlo, sino para sacarlo de ahí. Y Dios, miren, no deja que olvidemos la manera en que hemos fracasado. ¿Saben para qué? Para que lo amemos más. Para que a pesar de lo que yo he hecho, como he caído, como te he negado, como te he faltado, tú me amas y me recibes. Bendito sea tu nombre. Por eso Él no quiere que nos olvidemos. Háblale y dirígele la palabra, pero mira ahora, en quinto lugar, confirma el amor. Hermanos, si eso es tan bueno, cuando al ofensor usted le puede decir, mira, tú me has hecho este daño, pero ¿tienes algún amor por mí? Porque yo sí te amo. Oye, eso es tan bueno. Imagínense en una pareja donde el marido, la mujer vino y le habló. Después que él llegó del trabajo, ese día el marido solo pudo tomarse café por la mañana. Imagínense el problema. Cuando llegó al almuerzo, a la hora del almuerzo en el trabajo, no estaba rápido, solo tenía 10 minutos. Cuando abre, se da cuenta de que se le había olvidado poner el almuerzo y estaba la lonchera vacía. Y se tomó otro poquito de café. Y cuando él llega a su casa con el hambre de un náufrago, como un hombre que tiene 9 días sin comer,
Y no quiso pararse porque quería la comida de su casa. Llega a la casa, hermanos, la comida no está. Y la esposa está echando el sazón en el sartén y dice, pero en 5 minutos está, 15 minutos y no hay nada. 20 minutos y dice, me voy. No, pero ya está. Bien, hermanos, imagínense ahora que en ese contexto el hombre se da cuenta de que está mal, pero aún así le habla a su esposa y lo hace muy mal. ¿Y qué cuando la mujer viene y le dice, mira, yo sé que tú me has hablado mal, esto me ha dolido en el corazón, pero yo sé que tú me amas, ¿acaso no me amas? Imagínense, este hombre se le ablanda el corazón y dice, claro, yo te amo, claro que te amo, y sí, yo también te amo, no fue a propósito. Y eso restaura y envuelve la relación en amor, y eso es lo que el Señor estaba haciendo aquí. Pedro, pero tú me negaste, me fallaste, sí, pero me amas. Pecaste contra mí, pero me amas. Eso fue lo que el Señor hizo. Trajo el amor, la confirmación del amor. En sexto lugar, vamos a ver el primer lugar, hermano. Usted, la memoria mía es fatal. Ayúdeme. Vamos a ver. Lo primero es, se acerca. En segundo lugar, lo ayuda en lo que esté haciendo. En tercer lugar, ¿cómo fue? Un regalo. En cuarto lugar, le habla. En quinto lugar, le confirma el amor. En sexto lugar, son solo 7, confiesa el valor del otro. Le confiesa, versículos del 15 al 17. Miren lo que el Señor le dice: apacienta mis corderos, tú vales, pastorea. Hermanos, lo estaba ordenando para el ministerio pastoral. Un hombre descalificado, un hombre que había abandonado al Señor, lo había negado, él está diciendo, no, tú eres un pastor. Oh, pastor, ¿y qué quiere decir usted? Oh, hermano, que los pastores también son pecadores. ¿Ustedes no sabían eso? Los pastores son pecadores como usted, pero redimidos por la gracia de Dios. No son hombres que han pisado la gloria todavía están de este lado. Y aquí el Señor le está mostrando a Pedro su utilidad, le confiesa su valor y finalmente le requiere su ayuda, y con esto le muestra que hay todavía más que Pedro puede hacer. Y ahí le dijo, sígueme. Amados, vamos a unas palabras de aplicación porque ya se me ha ido el tiempo. En primer lugar, el recuerdo de nuestros fracasos. Y nuestros fracasos no significan que estamos descalificados para servir al Señor. Hermanos, hay personas que no sirven porque ellos mismos se han descalificado y se han borrado de la lista. No, hermanos, ¿usted fracasó? Sí, pastor. ¿Se arrepintió? Sí, pastor. ¿Cree que Dios lo perdona? Sí, pastor. Vamos a trabajar otra vez. Eso es lo que necesitamos. Personas de integridad que se arrepientan y comiencen otra vez para que exalten la gracia y la restauración que tenemos en Jesucristo. Eso es lo que necesitamos. Ustedes saben que parte del ministerio, una cosa en la que Dios me ha concedido provisión, mi familia, es haciendo una interpretación simultánea en conferencias. Y no me voy a olvidar jamás en mi vida una conferencia en la que yo iba a hacer una interpretación de una mujer. Y cuando yo estoy sentado ahí atrás en ese cubículo, oyendo y viendo por un video la mujer que va a hablar, esa mujer comienza a hablar y lo primero que dice es, oiga bien, yo era una lesbiana y viví como lesbiana la mayor parte de mi vida. Y comienza a hablar de eso. Yo me paré, pues yo no sé si decir una cosa así. Había como 5,000 personas oyendo eso. Digo, en español no sé cuántos. Pero yo digo, ¿cómo es posible? Hermanos, ¿saben por qué es posible? Porque Cristo puede tomar a una lesbiana y hacerla una mujer para Él. Hoy está casada con un pastor y es una mujer que sirve predicando el evangelio y hablando de la esperanza que hay en Cristo. No importa cuál haya sido tu pasado, sucio, bajo, que no se puede decir, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado y nos usa para su gloria. Eso es maravilloso para mí. No hay lugar para describirlo. Él perdona, restaura y usa pecadores para que la gloria solamente sea de Él. Solamente de Él. Asimismo, hermanos, ¿se encuentra alguno entre nosotros como uno de estos discípulos? ¿Saben qué pasó con estos discípulos? Andaban sin rumbo. Sin rumbo. Ellos estaban en el mar. ¿Usted ha visto cómo es el mar?
Es así, sube y baja. A veces tiene que tomarse una pastilla hoy para no marearse. Ellos estaban así en el mar, tambaleándose, sin comer, sin pescar. El Señor los llevó a tierra. Y hay discípulos de Cristo que están fuera del lugar donde deben estar y su vida es así, que andan en mareo y sube y baja porque no están haciendo lo que Cristo quiere que hagan. Están en inconstancia y se fajan toda la noche y no ven fruto. ¿Has visto fruto de lo que estás haciendo en tu vida? Mira, no importa en lo que tú trabajes. La pregunta mía es esta: ¿has visto fruto de lo que estás haciendo? No pierdas tu tiempo y no pierdas tu vida. Mira a ver qué quiere el Señor que haga y dedícate a hacer la obra de Cristo donde estás. Hermanos, en días pasados, cuando una de mis hijas estaba en el hospital, entrábamos mi esposa y yo al hospital y ahí en la recepción, en un lugar parecido a esto, había una mujer afroamericana, mayor que yo, lo que significa que era jovencita. Pero cuando estoy allí, esa señora me ve, hermanos, me saluda. Yo la saludo, ella me pregunta cómo yo estoy, yo le digo, ¿y usted cómo se siente? Me dice, pero es que todo el mundo pasa por aquí y nadie me pregunta cómo me siento yo. Y cuando me vio, hermanos, hizo así de un salto atrás, así, y me miró y dijo, ¿usted es pastor? Y le dije, sí, ¿cómo lo sabe? Me dice, Dios me lo dijo, yo también soy creyente. Y hermanos, ojalá usted vea a esa mujer sirviendo a Cristo en ese lugar. Y no importa lo que usted haga, usted puede servir a Cristo donde usted está. Pero póngase bajo la voluntad de Dios y pídale al Señor que le use para que no pierda su tiempo y no pierda su vida vagando. Hay una nota más aquí. Aquí hay una palabra de advertencia y de estímulo. Miren lo que pasó al final de la historia, hermanos. El Señor Jesucristo va caminando y se le acerca a Juan allí y el Señor le dice Pedro le dice al Señor, ¿y este qué? Y sabe que nosotros seguimos teniendo esa tendencia en mirar a los otros y lo que Dios está haciendo en los otros. Nosotros andamos caminando aquí y vemos al hermanito allí que tiene un carro nuevo. Decimos, Señor, ¿y este qué con ese carro nuevo y yo con este carro tan viejo aquí? O vemos a uno que de repente puede hacer un viaje y dice, Señor, y este tiene dinero para eso y yo no tengo ni para comprarme un pantalón. Hermanos, miren, la vida y el trato de Dios para cada uno es para cada uno. No se compare con nadie. Siga a Cristo y lo que Él le hace a uno, no se lo hace a usted. Él sabrá, gloria sea dada a Él. No nos comparemos, hermanos. Somos todos diferentes. Y el trato del Señor es particular para cada uno. Yo digo eso, pero no crean que yo lo he logrado. Yo también me vivo comparando. No crean. Por eso quité yo el app de Facebook de mi teléfono. ¿Lo sabían eso? Le voy a hacer una confesión pública. Yo borré el app, la aplicación de Facebook. Porque a veces yo entraba en Facebook y veía la foto, el otro aquí, el otro allá. Yo dije, yo aquí. Ajá, lo borré, hermanos. No voy a dejar que el diablo por ahí. Entonces yo entro por otro lado, a veces. Y lo veo, y si me pica, lo cierro otra vez. Porque vivimos comparándonos, hermanos. Y el Facebook es un medio poderoso, es muy bueno, pero cuídese de que no le cree envidia en su corazón. Porque crea envidia. Entonces a la gente, si se va a comer un hamburger de este tamaño, que usted no tiene boca para abrirla, le toman la foto, mi hamburger, claro, y cuando usted ve el pan con queso que tiene, dice, óyeme, pero qué bien le está yendo a aquel, y mira yo con lo que me estoy comiendo aquí. ¿Ve? Hermanos, cuidémonos, porque ahora ese es un medio que exalta la vanidad y el ego. Hay gente que piensa que es tan importante, ¿ve? Que entran al baño y toman una foto, voy para el baño, todos quieren que el mundo quiere que sepa lo que están haciendo. Cuídese, hermano, ¿ok? Y si alguien no se ha convertido, esto tiene que ver mucho con su vida. Nuestro Salvador recibe pecadores, restaura pecadores. Y no importa que le haya negado, no importa que le haya faltado, Cristo recibe pecadores. Bendito es este Salvador. Recibe pecadores, los restaura y lo usa para la gloria de su bendito nombre. Él es un gran Salvador. Que el Señor nos ayude a amar más a Cristo, a descansar en Él y a imitarlo, haciéndole bien a aquellos que nos han ofendido.
Vamos a orar. Padre Celestial, qué bueno es leer tu palabra, qué bueno es meditar en ella. Bendice a cada uno con toda bendición. Oh Dios, y llévanos bien a donde vamos. Te lo suplicamos por los méritos y en el nombre glorioso de Jesucristo. Amén.